Eso en progress. Hola, hola. Estamos grabando y en vivo. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez. Muy, pero muy buenas noches, queridos amigos. Querido Has, ¿cómo estás? Mi pastor, bendiciones. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Pues hermano, esto está tremendo, hermano. Esos olímpicos están... Sí, 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 sí. Ey, ¿alguien se ha enterado? ¿Usted se ha enterado si hay todavía, qué tenemos para Colombia? ¿Medalla? ¿Alguna medalla? ¿Hay ya? Pero hermano, me toca que revisar ahorita. Bueno, muy bien. Bueno, les cuento que esta cuestión está sabrosa. Seguimos avanzando. Hay un gran porcentaje de vacunados. Hay otros que han Sí. sido vacunados y han partido con el Señor. O sea, el rapto se les adelantó. Pero Amén. el tema de hoy es muy importante. ¿Qué tal si entramos en esa comunión con el Señor y tú Así oras es. y yo leo? Claro que sí. Listo, mi pastor. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Has Guzmán. Ya saben que estamos aquí en Gospel Night. Vamos a colocar este tiempo de Dios en las manos. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias te damos por este día. Gracias por el pastor, por mi vida, por las personas que nos escuchan, por las personas que nos ven en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, Padre maravilloso. Te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi pastor, aquí estamos y aquí nos quedamos. Así me gusta que... Así es, así es, así es, así De es. verdad, yo voy al grano. ¿Sí? Vámonos al grano de una vez. Estamos en el capítulo 11 del libro de los Hechos, versículo 10, y ahí lo tienen ustedes. Lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, y esto fue hecho por 3 veces y volvió todo a ser tomado arriba en el cielo. Versículo 11 dice, y he aquí luego sobrevinieron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí de Cesarea. Dice el versículo 12, y el Espíritu me dijo, ¿quién? El El Espíritu, que espíritu. fuese con ellos sin dudar, y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, el cual nos contó cómo había visto un ángel en su casa que se separó y le dijo, envía a Jope y haz venir a un Simón que tiene por nombre Pedro. Y dice, y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y también como sobre nosotros al principio allá en el Pentecostés. Así que Dios le dijo el mismo el don también a nosotros, como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, quien era yo que pudiese estorbar a Dios. Versículo 18 dice, entonces a oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para la vida. Contextualicemos ese texto bíblico, Has, por favor, tenemos 3 minutos contextualizando. Ok, perfecto. Contextualicemos. Contextualicemos. Bueno, recuerden ustedes que tenemos algo muy particular acá con relación al tema de qué, de que Pedro fue qué, Pedro fue llamado, hermano. Sí, ¿Llamado por quién? Por parte de Dios. por parte, sí, En el, órdenes en el precisas. momento que fue llamado por parte de Dios directamente, el hombre escuchó y pues se desenrolló un telón desde arriba, desde el cielo, y él empezó a hablar con esa visión que tenía. En ese momento que empieza a hablar con esa visión que tenía, pues obviamente, ¿qué pasa? Tenía que volver de nuevo a escuchar a ese rey soberano. ¿A escucharlo cómo? A obedecerle. Sí, señor. ¿Qué pasa Lo después? que Dios decía. Después el Señor le da una orden de hacer, ir a lo que estamos contextualizando en estos días, el día de ayer, el día de, no, pero miento, el día de antier. Sí. El día de antier, estábamos hablando sobre que él fue y le predicó y entró en una casa y hubo un problema y le estaban pidiendo explicaciones y ahí era donde nosotros veníamos ya hablando este tema con anterioridad y le piden explicaciones sobre el por qué entró allá, quién lo mandó, qué fue lo que pasó y eso es lo que vamos a desenredar hoy.
Bueno, aquí estamos hablando en el año, ¿en qué año estamos hablando? Estamos hablando del año, más o menos del año 35 al 41. Acerca un poco tu micrófono para que te escuche mejor. Ok, aquí estamos hablando más o menos del año 35 al 41 Bueno, listo. Entonces, si estamos hablando del año 35 al 41, estamos en época de gobierno de qué? de Calígula, Calígula. Sí. Estábamos hablando antes de Tiberio. de Tiberio, sí, señor. Que Tiberio es el que denuncia el apóstol Pablo por los problemas que tiene. ¿Sí? Él tiene unos problemas muy grandes con relación a la sexualidad y le ha robado mucho la identidad, inclusive los gobernadores y todos los representantes que están encima, Los que debajo venían de con él, él. Mm. prácticamente le rinden como esa pleitesía, ¿sí? Entonces, aquí vamos desarrollando la historia con qué, con este tipo de cosas que el César quiere una adoración. Estamos en el año 39 al 41, ¿sí? Que es De- directamente que Calígula muere. Su sí, gobierno dura señor. tanto, ¿no? El gobierno de Calígula dura del año 37 al 41, O, 5 años. ajá, o sea que la tensión la tensión de los hebreos allí está muy tenaz. O sea, Sí, señor. recuerden Ellos tienen ustedes, una tensión. no entiendo. No, que ellos tienen ahí cierta tensión, ellos viven ahí con cierta, por lo que sucedió. En esos 5 años, habla las escrituras, o bueno, habla el texto, que en esos 5 años ellos están en tensión con los romanos, ellos están Ajá. ahí con su tira y jale, con su problema, que Calígula ordena algunas cosas y ellos dicen, pues, argumentando que no. Ujú. Sí, sí, es verdad. O sea, aquí tenemos un desarrollo muy fuerte, Has. Y ese desarrollo tiene que ver con el contexto social, Ok, político. O sí, sea, sabemos que nosotros estamos dentro del texto que está el desarrollo de qué? De la fe. sí, señor. Los momentos y los sucesos que están sucediendo en torno a esa fe. Entonces, ahí es donde nosotros que tenemos que entrar trayendo qué? Trayendo esa revelación del contexto social, lo que está sucediendo en la política de Roma, lo que está pasando a nivel de qué? Hay persecución, ¿quién? Contra los judíos. Porque este hombre Calígula les quiere meter una estatua allá. A la iglesia, sí, señor, al Y templo, al, no, al templo, porque pues al templo, sí, la señor. iglesia de los del camino en el momento no tienen nada de esto, sino que visitan las sinagogas de aquellos que son judíos, Sí, ¿sí? señor. Por motivos de qué, de evangelizarlos a través de Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios para los del camino. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que hacer más ahínco, Has, con relación a que las personas tienen que entender el contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién maneja la economía? ¿Cómo están manejando la cultura? ¿Está mezclado qué? Para ellos es normal que pasa lo que está pasando hoy en día. Es normal hablar de género allá, pero con relación a que esto está generando mucha convulsión dentro de la misma fe Sí, y señor. prácticamente no somos participantes. Entonces le hicieron a Pedro un llamado y dijo, ¿usted qué se hizo? Se metieron en la casa de este hombre. ¿Usted qué hacía allá metido con los romanos? Con esa tensión que estaban viendo con los romanos, ¿usted qué hacía allá metido en la casa de los romanos, hermano? Y Pedro, bueno, déjeme explicarle, pero tantico, Oiga, y arranca. cómo me acuerdo, Has, de esa canción de Vico sí, cuando a Vico sí lo llaman en la cárcel ¿Usted qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Usted se acuerda de esa canción o no se acuerda? Sí recuerdo un poco el mensaje de lo que me estás diciendo, pero la canción como tal no la tengo presente. Ajá, Pero sí. Yo quisiera que hagamos algo, pastor, y que sí, le mostráramos a nuestros televidentes de quién estamos hablando en este momento. sí, señor. Ya Sí. nombramos un personaje importante acá. Ajá. Bueno, además de que venimos hablando de Pedro y de la gente que le está pidiendo la explicación a Pedro, nombramos a una persona así como relevante aquí, que es Calígula. Calígula, ¿no? ¿Quieren ver una foto de Calígula? Que ya estuvimos tomando tinto con él y le tomamos una foto. Sí, este es Calígula. ¿Sí lo Aquí pueden ver? está. Ese es el Ah, culpable ese es el culpable. Aquí está Calígula. de la persecución de los judíos. De tratar de meterles una estatua en el templo, véalo, ahí está. Sí, sí, a él se le Ahí está. atribuye A un lado tenemos pues la estatua que se hizo prácticamente en en un... yeso y en el otro lado tenemos un retrato ya más realista en 3D cómo era Calígula. Tremendo, ¿no? Joven. A este hombre se le atribuye el incendio de Roma, ¿sí sabías? Uy, duro. Tremendo. Y que le echó la culpa a los cristianos.
O sea, el tema es bien complejo. Sí, pues es que la persecución era en serio. Bueno, hay una ciudad muy tremenda que es Tiberias, ¿sí? Tiberias. Pues uno lo puede buscar ahí en Google y yo creo que ustedes lo pueden buscar en Google ahí. Y pues prácticamente en nombre de quién se hacía ese tipo de celebraciones, pues en nombre del César se le bautizaban los pueblos como tal en ese tiempo. Y pues el doctor Google nos mandó esta fotico. Hay una cortesía de ese Tiberias, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que sucede? Pues se está desarrollando algo, se está desarrollando algo, y con ese algo, pues están buscando qué, Sí, como armar más de esa situación para poder entender lo que se está viviendo. Has, sí, señor. Ya volví. ok. Estaba mi computador como así, como no le entendía. Así le sucede a uno, hermano, cuando uno está Sí, ahí. sí, sí, se le raya el Bueno, disco. nosotros tenemos que entender que la Biblia también tiene unas referencias cruzadas y de eso estamos hablando nosotros estamos hablando. Sí, señor. Y Pedro tiene la simpatía de tocar el tema de los gentiles. Pedro tiene la simpatía de hablar que Dios fue el que le habló. Pedro tiene la simpatía que Dios les está dando el don de la salvación a quienes, a los gentiles. Los gentiles. O sea, recuerden ustedes que el problema era con los samaritanos, porque prácticamente los samaritanos eran llamados ciudadanos de segunda clase. Lo que dentro de Ok. nuestras sociedades hoy en día pueden haber muchas diferencias de nichos sociales. Sí, claro, pues no se comparten con uno los deportes del otro, no se comparten los estudios del uno con los estudios del otro, porque el otro pues estudia como para gobernar al otro y para... Sí, entonces prácticamente es algo muy similar, pero hoy estamos viendo aquí el desarrollo de Roma. Entonces, Pedro se justifica y dice, oiga, pero es que el tema no es que yo haya querido, es un don que Dios les dio, así como el don de la esposa, que no es para todo el mundo, pero en este caso sí fue Sí, fue para todo el mundo. Gracias a Dios. el don de la salvación. Los Sí, gentiles señor. también habían recibido el don de qué? De la salvación Y del Espíritu. y el Espíritu Santo. O sea, es que esto es lo controversial. A la gente los mueve totalmente, ¿sí? Una pregunta, ¿tenemos a alguien por allí haciendo alguna consulta? ¿No estás monitorizando la...? ¿Sí? No. Ah, tenemos a Yanisita. Hola, Yanisita, una feliz noche. Ok, entonces Hola, mi hermana cuando Yanis. estamos en línea, nos damos cuenta que hay una conclusión a la que llega Pedro. Sí, ¿Y cuál es esa conclusión? la conclusión que llega Pedro es que si bien es cierto, Dios fue quien dio la orden de darles el beneficio o el don del Espíritu Santo y de la salvación a los gentiles. Y si es así, si fue una orden dada por Dios, ¿quién era Pedro para decirle que no? Sí, les dio el beneficio de la tierra por cárcel, por molestar. No me entiendes. Sí, 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 no. Pero tengamos en cuenta que cuando ellos, Pedro es muy estratégico al hablarles, ¿no? Ajá. Pedro le habla a cada ciudadano, depende de la región donde esté, como mejor entienden. Y aquí se dirige a ellos de esta manera diciéndoles, pues es que el que me dio la orden a mí fue directamente Dios, el que me dijo que hiciera esto, esto y esto y esto y esto, para yo ir hasta allá, para yo entrar, para yo hacer las cosas que yo hice. Directamente fue Dios el que me lo dijo. Ok. Y ellos entienden el concepto. Ok, entonces, ¿qué debemos entender nosotros hoy en día? Que nosotros no podemos hacer exclusión de nadie. Todos tienen derecho a qué. Sí, señor. Pero A escuchar de la salvación. nosotros hacemos exclusión cuando, ¿qué pasa? Bueno, nosotros hemos hecho exclusión de muchas maneras, Cuando no de muchas predicamos. maneras. Nosotros hacemos exclusión de personas de muchas formas, de muchas maneras, teniendo en cuenta que nosotros como hijos de Dios, como servidores de Cristo, llevando el Evangelio, nosotros tenemos que predicarle a toda criatura, que es lo que dice la Biblia como tal. Sí, pero cuando tú más conoces de otras cosas, te pones a hablar de otras cosas y no de la salvación. O sea, no te Sí, pones a sí. hablar, oye, ¿tú sabes qué es el don de Dios para ti? La ¿Cuál buena don? noticia. El don es la salvación. ¿Y a través de quién? De su Hijo. Lo que De sucede es Jesús. que a veces la tradición nos tienden a reducir tanto y como que nos vuelve como tan simples, tan sin sabor.
Sí, señor. Y Pablo lo dice, que nosotros no debemos caer en ese error de ser esa sal sin sabor, porque ese tipo de sal se usaba en Roma, pero únicamente para ser echada en los caminos de Roma, ¿sí? Como dice el dicho, todos los caminos llegan a Roma, pero era la sal insípida que era echada ahí en los caminos. Entonces, nosotros debemos entender que como verdaderos hombres que creemos, Amén. independiente de, ¿sí? En Cristo directamente, en la Escritura, ¿sí? Y que solo a través de Cristo hay salvación y que solo hay una fe en Cristo que nos hace salvos a nosotros. Sí, Entonces, señor. a través de eso, el Espíritu Santo ministra ese don y no mira ningún detalle a quién persona le va a dar. Sí, señor, así es. Y esa es la conclusión de Pedro. Pedro, a- esa es la conclusión a que llega Pedro respecto de este hecho histórico, es que Dios es soberano, hermano. Es soberano, Has, en Amén. conceder salvación a judíos y a gentiles, y a Así es. samaritanos, al que sea. Y la iglesia de Jerusalén, ¿sí? Aceptó la explicación de Pedro. La Sí, iglesia de ellos Jerusalén lo entienden. aceptó, o sea, después lo llamó a juicio. Oiga, hermano, usted cómo se mete en este rollo, pero hermano, es que es Dios, es el Espíritu, y les Sí, habló con las palabras de Jesús. ¿Sí me y ahí ellos entiende? entienden y aceptan. Y Entonces, terminan, dice el texto que ellos terminan glorificando a Dios por el asunto. Diciendo, ok, pues fue mandato de Dios, gloria a Dios, porque claro. ahora entonces la salvación, ahora entonces el don es para judíos, samaritanos y gentiles. Bueno, pero yo quiero ver a Cesarea. Sí, Cesarea. ¿Qué parte de Cesarea? A ver, Gobernador de Cesarea. ¿Quién era el gobernador de Cesarea? ¿cómo así que quién era? En ese tiempo, Petronio, Petronio. ¿Y quién es Petronio? el de los pozos petroleros. Véalo, ahí está. Hermoso, Era ¿no? Cesarea, ciudad Cesarea. marítima, Tremendo, hermano. bonita. Hermoso. Tremendo ese coliseo que está arriba, ¿no? Ese coliseo está genial. Imagínate que yo me vi una película que se llama Ben-Hur y Ven, prácticamente ellos utilizaban un coliseo romano grandotote, ¿sí? Y esta gente empezó o sea, cuando tú te ves la película, yo no me leí el libro existe, pero sí, cuando me empecé a a ver la película, veía y me llegué al final y saqué una conclusión de esa película. Yo sé que muchos pueden sacar demasiadas conclusiones de varias películas porque pues cuando uno ve películas no es que solo lo entretengan a uno para uno comer maíz pira, sí, no, sino que hay gente inteligente, los colombianos son demasiado inteligentes, ¿sí? Y demasiado sagaces. Pero a lo que voy con este tema es que este hombre llegó con mucho orgullo, un hombre que no pertenecía a la ciudadanía romana, le dijo a un romano, le dice, les hemos ganado, con un orgullo tremendo. Y Ben-Hur también está como orgulloso de la situación. Pero ¿sabes qué le dice el hombre? Le pega unas palmaditas en la espalda. Bienvenido, ya eres un romano. uy, O sea, todo el esfuerzo que el hombre hizo para superarse y llegar al mismo nivel de un romano, y el otro le dice, bienvenido, ya eres un ya romano. eres un romano. O sea, prácticamente eso es un o sea, eso se llama patriotismo Patriarcado. romano. No, no, patriarcado, No, sí, obviamente. patriotismo. Patriota, sí, Sí, patriotas patriotismo con relación al imperio, sí. al imperio. Pero eso debe tener como otro nombrecito que no lo tengo en este momento. Pero lo que hoy es que cuando en realidad nosotros nos identificamos como Pedro, nosotros somos de la verdadera identidad eterna y velamos por el bien común de los demás. Sí, así Pero es. ¿en qué nos hemos convertido? ¿En satisfacer las necesidades que satisface el mundo? ¿O en predicar las buenas nuevas de salvación a las cuales Cristo está mostrando que Pedro lo hizo? Y aún todas las personas que están ahí miscuidas en esto fueron el propósito de Dios para Dios glorificarse en el tiempo que Él lo dispuso. Y en este tiempo Así lo está es. haciendo Dios. Amén. Y le damos muchas gracias al Señor por llevarla, por poner todas las cosas para poder traer la palabra a los gentiles, porque gracias a eso tenemos nosotros cabida y entrada en esa gran parte que nos corresponde de ser hijos de Dios, Sí, sí, de verdad, a la gracias. misericordia de Dios. No, eso es la misericordia, Dios es misericordioso.
Amén. Y eso era lo que hablaba la otra vez con un paisano. Y dice, no, es que Dios es misericordia. O sea, Dios es amor, pero Dios es misericordia. Sí, amén. Bueno, mis queridos amigos, sencillamente Gospel Night, el Evangelio de la Noche con Hasgo. Ah, no, eso lo dice ahorita. Hombre, muchas gracias por haber asistido. Aquí estamos y aquí nos quedamos. aquí Yo soy estamos. Has Guzmán. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos ustedes. Que descansen. Nos veremos en una próxima oportunidad. Queridos amigos, bendiciones. Sencillamente, Gospel Night, el Evangelio de la Noche. Estamos en Gospel Night, el Evangelio de la Noche, con Has Guzmán y el pastor José Gómez.